Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Ricardo Ramírez y Sachenka García junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. Abrazados por la producción musical de Adrián von Burkom, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Clubes de lectura, compartir el gusto por los libros. Leer en grupos y comentar esa lectura se remonta a la antigüedad, como ha señalado Alberto Manguel en Una historia de la lectura. Se profundiza con la lectura individual, silenciosa, y el querer compartir esas lecturas. Así nacen la reseña, el comentario y después la crítica literaria, por ejemplo. Como ejemplo de estas conversaciones alrededor de libros o historias, las podemos encontrar ya en el Decamerón de Boccaccio. La lectura individual se populariza con la Reforma Protestante, comandada por Lutero y acompañada por la imprenta de Gutenberg. Este profundo cambio, que permite a más personas leer diferentes obras, alcanzará su mayor altura en la Francia del siglo XVIII, con el establecimiento de los salones de lectura. Estos salones marcarán pautas cruciales que continuarán en los cafés europeos y en las ciudades más destacadas de América. Con el desarrollo de la alfabetización masiva durante el siglo XIX, los clubes de lectura se empiezan a conformar por personas de todas las clases sociales. Hay centros destacados, como el de Virginia Woolf en Bloomsbury o el de la Universidad de Columbia. Avanzando el siglo XX, nos encontramos con una consagración de estos clubes de lectura popularizándose en todo el planeta. El auge de Internet solo ha hecho que aumenten para bien de todos. También suelen ser estimulados por algunas editoriales y librerías. En Venezuela tenemos ya varios años trabajando con ellos y hoy vamos a conversar con dos destacados gestores de estas iniciativas alrededor de los libros, adentro y afuera del país. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, mi primera experiencia con los clubes de lectura fue en una suerte derivada de él cuando yo era adolescente. El Banco del Libro tenía un comité de jóvenes lectores que apoyaba al comité de evaluación de libros para niños y jóvenes del Banco del Libro, que tiene la misión, por supuesto, de entregar el premio de los mejores libros del año en ese género. Ese club, ese comité de jóvenes reunía adolescentes entre 13 y 16 años de distintos colegios y liceos de Caracas para conversar acerca de las muestras de libros que enviaban las editoriales sobre literatura juvenil específicamente. Ese fue mi primer acercamiento y también fue una suerte enorme de poder encontrarme con otras personas que, al igual que yo, eran adolescentes bichos raros que les gustaba muchísimo leer y sobre todo que les gustaba compartir esas lecturas. Ahí teníamos muchas más rigurosidades de las que se tienen en un club, digamos, más espontáneo, porque bueno, llevábamos fichas, hacíamos reseñas, pero digamos que fue todo un camino de formación que me hizo, después de adulta, también disfrutar de este tipo de encuentros con otros. Yo creo que los clubes de lectura son precisamente ese lugar donde nos permitimos ser como muy libres, muy nosotros, donde una pasión se comparte, donde hay una persona, generalmente un guía, un moderador, que busca básicamente guiar, ¿no? Una conversación, darle un poco de orden, más que formalidad,
porque los clubes de lectura generalmente lo que reúnen son lectores de gusto, no necesariamente con formación académica en el área de literatura, pero sí con ganas de conocer qué se está publicando, qué se publicó antes, qué libros son clásicos, novelas clásicas de la literatura universal, cuáles son las novedades, qué premio se recibió, y en ese sentido, pues, poder conversar esa lectura con otros. Hace unos años, en la Biblioteca Los Palos Grandes también tenía un club de lectura, nuestro reciente invitado Luis Islas, en el que pude participar también, y llegó a tener muchísima gente. Y fundamentalmente era un grupo que leyó desde Madame Bovary hasta Soldados de Salamina. Y en esa diversidad hubo la posibilidad de conversar, de estar de acuerdo, de no estar de acuerdo, de recomendar otros libros, de leer en soporte digital, de leer en papel, de tomarse un vino después, de fortalecer amistades. Entonces la lectura, el gusto por los libros y por la lectura hace de estos espacios de encuentro, antes presenciales, ahora por razones de pandemia se mudaron al espacio digital en su mayoría, pero son como un ejemplo de cómo la lectura puede ser un hilo conductor para tejer relaciones alrededor de ese gusto. Entonces yo creo que este es un programa que necesitábamos hacer porque bueno, es algo que nos une a nosotros también y a muchos de los que escuchan el programa, ¿no? Que es el gusto por leer, el gusto por la literatura clásica y contemporánea, y también nos gusta muchísimo conversar sobre eso. Bueno, fíjate, yo con respecto a los clubes de lectura en Venezuela, he escuchado muchísimas cosas, ¿no? Y los clubes de lectura yo siento que pueden ser muy populares y a la vez te puedes encontrar con gente que se encuentra completamente en contra de ellos, ¿no? Y hay quizás múltiples razones. Okay. Uno de ellos es, por ejemplo, la reivindicación de la lectura individual, ¿no? O sea, estoy yo con mi libro y yo lo leí y ya se acabó, ¿no? Y en donde hay, por supuesto, una fantasía de, bueno, yo lo leí, no es solamente yo lo disfruté, sino las resoluciones a las que yo llegué son las que son y no estoy dispuesto a discutirlas con nadie, ¿no? Eso existe, eso ocurre. También hay, creo que una velada o no misoginia vinculada con los clubes de lectura, en donde dice, bueno, pero eso son cosas de mujeres, ¿no? Eso es un grupo de mujeres que se reúnen, Señoras, sí. de las señoras que se reúnen a leer, ¿no? Y eso también me parece que es una fama falsa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo he podido coordinar 2 grupos de lectura. Me parece que son actividades muy ricas. En algunos te encuentras con que hay personas que esperan más que una guía de la lectura, de alguna manera una conferencia permanente alrededor del libro. Y en donde tú dices, bueno, ¿se leyó el libro o no se lo leyó? ¿No? Porque también puede suceder que estás en el club de lectura y hay gente que no avanzó, no pudo con el libro, o déjame escuchar primero de qué va realmente para ver si me interesa sumergirme. Pero también me he encontrado con experiencias de gente que hace unos análisis muy ricos, que aporta a una visión sobre el libro que vale mucho la pena. Luego hay otras formas subterráneas vinculadas con el club de lectura, como pueden ser particularmente con la llegada de los chats en diferentes redes, en donde te encuentras con gente que comparte lecturas. Oye, salió tal libro, yo lo leí, oye, ¿qué te pareció? ¿Me gustó? ¿No me gustó? O algo menciona un autor y empiezan a surgir experiencias vinculadas con libros. Lee no. Y ahí ya hay de alguna manera, de manera embrionaria, lo que podría ser un club de lectura. Hay muchos clubes de lectura que simplemente no tienen la formalidad, pero lo son.
pero existen, ¿no? Entonces yo creo que debería ser mucho más estimulado. Creo que en cualquier actividad que tenga que ver con una librería, que tenga que ver con una biblioteca, que tenga que ver con una sala, tiene que pasar. Tu primera experiencia, tu primer proyecto debería ser crear un club de lectura, ¿no? Y mucha gente empieza a reventarse la cabeza imaginándose cualquier otra cosa y se le olvida lo que está ahí, ¿no? Y que además puede ser temático. Hay clubes de lectura relacionados con la ciencia ficción, con la fantasía, con el terror, con el suspenso y con la poesía, y yo creo que puede brindar unos réditos muy interesantes. Nosotros en la Poeteca tenemos un club de lectura que pensó siendo presencial, inmediatamente vino la pandemia, probamos, me acuerdo, creo que fue como por un grupo de Facebook, hasta que decidimos crear un grupo de WhatsApp. Y tenemos ya más de un año leyendo poetas, generalmente un par de sesiones dedicadas a ellos a través de un chat de WhatsApp, compartiendo audios, compartiendo capturas de pantalla, compartiendo libros, y ha sido extraordinario. O sea, hemos podido leer por lo menos unos 30 poetas norteamericanos, europeos, latinoamericanos, venezolanos, y en donde hemos podido llegar a tener más de 100 personas en el chat con una presencialidad de unas 30 personas. Y es riquísimo. Otra experiencia del club de lectura especial es cuando puedes invitar al escritor. Oh, sí. Y en donde, bueno, hay otro tipo de experiencia, poder preguntarle, poder hacer contraste de la lectura que tú hiciste con la que el escritor, al abordar y al escribir su obra, pensaba quizás otra cosa, y que puede ser también muy interesante. Lo cierto es que es una actividad que vale la pena, que creo que debe estimularse muchísimo más, y sobre la que vamos a hablar con dos especialistas. ¿Con quién conversamos? Con Ainara Mantellini y Jonathan Bustamante. Ahora vamos a hablar con Ainara Mantellini. Ainara es licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, con estudio de posgrado en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Reside en los Estados Unidos desde hace 20 años, donde ha desarrollado su carrera en comunicaciones. Ainara colabora promoviendo la literatura en español. Por los últimos 15 años se ha desempeñado como moderadora del grupo de lectura Entre Libros, que se iniciara en espacios de librerías y bibliotecas en Miami y que actualmente funciona de manera virtual. Ha presentado y entrevistado autores como Claudia Mengual, Sergio Andricaín, Daina Chaviano, César Segovia, Andrés Neumann, Espido Freire, Patricio Prón, Karina Sainz Borgo, Agustina Batzerrica y Giovanna Rivero, entre otros. Hola Ainara, buenas tardes. Bienvenida a Alfabeto del Mundo. Bienvenida. Hola Ricardo Sachenka, gracias por invitarme. Qué gusto que estés aquí. Ainara, una pregunta. ¿Cómo funciona un club de lectura? ¿Qué dinámicas tiene que lo diferencie de un taller literario, por ejemplo? Sí, bueno, un grupo de lectura es diferente de un taller literario por la experiencia en sí. Los participantes de un taller literario normalmente buscan aprender sobre algún tema literario, sobre algún autor en específico, sobre alguna característica en común entre varios libros, entre varias lecturas. Hay un moderador que es el que conoce la materia y entonces los guía, tiene seguramente materiales para compartir, para que ellos lean, para que hagan ejercicios quizás, ¿no? Un grupo de lectura, en general la experiencia es justamente basada en eso, en la lectura que cada quien hizo de un texto. Entonces, no hay aquí, aunque de cualquier forma se aprende del mismo intercambio entre los participantes y de lo que el moderador pueda traer a la mesa, en un grupo de lectura la experiencia es mucho más abierta, es mucho más el compartir cómo fue la lectura de un libro, qué se encontró en un libro, qué aristas ese libro puede tener con otras lecturas que han hecho. Digamos que es más libre, no hay esa idea de lo académico en un grupo de lectura. Claro, puede haber de todas maneras muchos
diferentes estilos de grupo de lectura. Habrá algunos que sean más serios, habrá otros que sean quizás orientados a un solo tipo de lectura, quizás sean grupos de lectura. Yo he visto, por ejemplo, que hay muchísimo en boga grupos de lectura de autoayuda. Entonces, claro, todo va a depender también del estilo del grupo en el que uno está. Pero en general la diferencia más importante, yo diría, es el énfasis o no en un aprendizaje académico. Ok. Mira, Ainara, y en función de esto, entonces yo te preguntaría ya en la experiencia del club que coordinas, ¿cuál es el perfil de los miembros de tu club de lectura? Bueno, mira, mi grupo de lectura, la verdad, es fascinante. Yo me maravillo cada vez que nos reunimos. He tenido la suerte de contar con participantes que son lectores muy ávidos, asiduos a los libros. Les encanta leer, incluso en diferentes idiomas. Cuando pueden leer en el idioma original, lo hacen. De verdad que yo he tenido la suerte de contar con lectores que son muy, muy dados a su experiencia de lectura, la aprecian, la viven, comparten, tienen sus propias opiniones, incluso con respecto al formato de lectura. Entonces, bueno, el perfil de mi grupo, yo diría, es bastante elevado. No son recién iniciados en la lectura, aunque no les cerramos la puerta a ninguna experiencia. Invitamos a la gente a que vengan y lean de cualquier forma y que que puedan compartir cuál fue su experiencia de lectura, sean lectores muy sabidos o no. Ok, claro, abierto a la gente. Exacto. Claro, que la experiencia de lectura es lo más importante, que se sientan que es un lugar donde pueden hablar sobre cómo les fue con un libro sin sentirse que los van a juzgar porque a lo mejor nunca habían leído, no sé, un cuento de Borges, o los van a juzgar porque nunca habían leído en su idioma nativo, lo que sea. En realidad es un grupo bien abierto, pero sí, he tenido la suerte de encontrarme con gente que te puede decir de pronto de un libro, bueno, esto me recuerda a cuando estudié la filosofía de Heidegger. Y la verdad es que te impresiona un montón. Bien. ¿Y cuáles han sido los libros o autores más populares en tu club de lectura, por ejemplo? Sí tenemos los autores más queridos del grupo, la verdad es que sí. Nos hemos identificado muchísimo con el tipo de escritura de Javier Marías. Okay. Javier Marías saca un libro y el grupo lo quiere leer al siguiente mes. Les ha gustado mucho desde que empezamos a leer Javier Marías. De pronto los primeros libros fueron Corazón tan blanco o Mañana en la batalla piensa en mí. Se quedaron muy, muy pegados con la manera en que Javier Marías construye una historia desde la mente de los personajes y con todos los reveses éticos o con todas las posibilidades, los futuribles que él puede plantear en una lectura. Les encanta. Javier Marías es, yo diría que de los más, de los predilectos de nuestro grupo. De los vivos, digamos, de los que ya no se encuentran con nosotros, tengo que decir que José Saramago, aunque él es un escritor de Portugal, no escribía en español, así que siempre leemos traducciones, pero José Saramago también es alguien, les gusta volver atrás, les gusta volver a los libros de José Saramago. Yo creo que estas son como las dos grandes pasiones. Y de resto, se pasean, digamos, les gusta explorar lo que sea que haya nuevo, si de pronto hay un premio nuevo, o quizás también porque el grupo originalmente se basó en Miami, cuando vienen autores específicos a la Feria del Libro de Miami, quieren leer sobre esos autores para luego poder encontrarse con ellos y conocer más sobre su escritura. Eso les llama mucho la atención. Pero luego, por ejemplo, si es un autor nuevo y lo leemos y de pronto no pega, en general no piden repetir. Okay. Eso pasa. Bueno, justamente en esta línea me gustaría preguntarte, Ainara, para cerrar contigo este encuentro tan bonito. ¿Podrías compartir alguna anécdota memorable de esta experiencia de 15 años ya? Uy, tengo muchísimas.
Bueno, en un principio nos reuníamos, por supuesto, en persona. Esto ha cambiado a raíz de la pandemia del COVID, pero nos reuníamos en persona tradicionalmente. Este es un grupo que yo heredé de alguien más. Okay. Y bueno, fue creciendo. Y tengo recuerdo de en algún momento tener que calmar un poco los ánimos porque se enfrentaron dos posiciones con respecto a un libro y bueno, digamos que se elevó la voz un poco en la librería donde nos reuníamos, entonces bueno, me tocó hacer un poco de referee del ring de boxeo, ¿no? No llegó a mayores, pero sí, pero lo bueno, lo lindo, digamos, de esa experiencia fue que demostró lo apasionado que puede ser un lector, ¿no? Cuando se enfrenta a un libro o a un autor. ¿Qué otra anécdota linda? Bueno, pues yo creo que una anécdota linda es justamente cómo el grupo ha sobrevivido durante estos 15 años. De hecho, hay unos cuantos de ellos, yo diría más o menos unos 12 o 15, que los llamamos los fieles discípulos porque han estado en el grupo desde el inicio. Wow. Se han mudado conmigo de una librería a la otra, de la otra librería a una biblioteca y luego finalmente en línea, que es como nos reunimos ahora, y siguen con el mismo entusiasmo. Yo creo que eso es una anécdota espectacular. Y a su vez que hemos podido hacer que venga más gente. Ahora que estamos en línea, cuando nos reuníamos en persona, yo podía tener en un buen mes 20, 22 personas sentadas a hablar sobre un libro. Okay. Cuando nos mudamos online pensamos que eso iba a decaer. Y no es así. Estamos entre los 18 y los 26 cada vez que nos juntamos online. Creo que eso es maravilloso. Mucha gente lo agradeció porque me decían, qué bueno que ahora tienes esto online, porque yo no podía manejar tan lejos. Muchos de los que participan en el grupo quizás son gente de la tercera edad. Se les hacía difícil manejar de noche si les quedaba un poco lejos el lugar o cuando estaba lloviendo. Entonces ahora desde la comunidad desde la comunidad de su hogar se conectan. Gente que, pues Miami siendo una ciudad tan bisagra de gente que entra y sale, mucha gente se mudó de Miami, pero me pedían seguir estando en el correo electrónico del grupo para enterarse de qué leía la gente. Y ahora que estamos online, tienen la oportunidad de volver y están felices de poder volver a conectarse y compartir su experiencia. Yo creo que eso habla mucho sobre, bueno, el grupo como tal y los que lo integran, pero también sobre qué tan importante es la lectura, ¿no? Para este grupo de gente. Yo les cuento que en la lista de mi correo electrónico tengo más de 200 personas. Wow. Qué maravilla. Entonces, sí, bueno, y obviamente de pronto por ahí ha habido alguno que me escribe y me dice, mira, no me mandes más correos porque ya no vivo ni siquiera en el mismo uso horario y entonces no alcanzo. Y bueno, pues entonces yo lo saco, los remuevo de la lista. Aún así, tengo 200 y tantas personas y entonces es muy variada la gente que se conecta cada mes. Estoy muy, muy contenta de poder contar eso. Ay, no, y nosotros contentísimos de que nos los cuentes a nosotros porque bueno, la idea también de Alfabeto del Mundo es eso, ¿no? Somos venezolanos y bueno, yo sé que en tu comunidad no hay solo venezolanos, por supuesto, pero sí la mayoría hispanohablantes. Es que nos podamos conectar, ¿no? Los que estamos aquí, los que están fuera, y bueno, la lectura es un hilo conductor que nos abraza también, ¿no? Muchas gracias, Ainara. Tú sabes lo que yo te quiero después de tantos años. Y bueno, gracias, Sasha. Me gustaría volver a encontrarnos por aquí algún día. Gracias, Ainara, de verdad. Claro que sí, un gustazo. No. Gracias, Ricardo, un gusto para mí, de verdad. Me parece maravillosa la labor que ustedes hacen y qué bueno que existe todavía mucha gente apoyando todo lo que va alrededor del libro, de la lectura, del idioma, de nuestro idioma que además es tan rico y lo habla tanta gente. Así que no, un placer para mí. Gracias por la invitación. Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, hasta luego. ¿De qué hablamos cuando hablamos de clubes de lectura? Compartir el gusto por los libros. Somos Ricardo Ramírez y Sashenka García. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. ¿Con quién conversamos? Hablamos con Jonathan Bustamante, coordinador de Lector Metálico, Club de Lectura.
con una experiencia de más de 10 años como librero, colaborador en medios digitales e impresos como El Papel Literario del Nacional y Esfera Cultural. Durante más de 2 años fue el conductor de una sección radial sobre libros llamada Lector Metálico Recomienda, en el programa La Hora Verde de Joaquín Ortega en 92.9 FM, y formó parte además del equipo de la editorial Madera Fina. Buenas tardes, Jonathan, bienvenido al Alfabeto del Mundo. Hola, Jonathan. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Asenka. Gracias a ustedes por invitarme a su hogar, a su espacio. Jonathan, ¿cómo funciona un club de lectura? O sea, ¿qué dinámicas tiene que lo diferencie de un taller literario, por ejemplo? En el club de lectura, la diferencia con el taller, o sea, que la propuesta no solamente, digamos, evoluciona desde el que va a exponer, el que va a conducir o guiar la dinámica, sino que los integrantes de dicho club, de la actividad, también se van compenetrando a medida del desarrollo de la actividad. En el caso, por ejemplo, del club de lectura que yo manejo a distancia, también, digamos, tiene una cierta, hace una sinergia con lo que es el taller y el club de lectura, porque al hacerlo desde la distancia, desde la herramienta del Internet, la propuesta inicial viene de mi parte, ¿no? Como lector guía. De ahí se captan a los lectores entusiastas que le despiertan inquietudes la lectura propuesta, y yo preparo un contenido previo, del cual lo vamos abordando en 2 sesiones, donde yo preparo un contenido sobre el argumento, sobre los distintos temas que se desprenden del argumento, un análisis de los personajes, y me gusta dar el plus de establecer puentes entre el libro y la posible expresión fílmica que se haya dado del mismo. Okay. Vale, chéverísimo. Entonces, Jonathan, en función de lo que nos has ido comentando, ¿cuál es el perfil de los miembros de tu club de lectura? El perfil, o sea, es muy amplio. He tenido lectores ocasionales, como también lectores de oficio, también gente metida, digamos, en el mundo de la academia, como también solamente entusiastas de alguna oportunidad. Me refiero a que, dependiendo de la lectura propuesta, se acerca al lector. En distintos ciclos, bueno, difiere el número de participantes dependiendo de qué tanto ha logrado dicha convocatoria. Pero lo particular es buscar libros que sé que, de alguna forma, con la experiencia de haber sido librero durante muchos años, sí, lecturas que ya tengo preparadas y que pienso que pueden ser de un gusto amplio. Okay. Claro, es que además el club de lectura que tú llevas tiene esa sinergia que tú señalaste entre el taller, propiamente el club de lectura, porque tú haces una curaduría. Es decir, ya hay unas lecturas, digamos, seleccionadas por ti y que pasan de alguna manera por tu gusto determinado y tu experiencia como lector, ¿no? Y como librero, como bien señalaste. Ahora, ¿cuáles han sido los libros o autores más populares en tu club de lectura? Bueno, la verdad, con los autores que mayor receptividad he tenido ha sido autores como Philip Roth y Raymond Carver. ¿Y por qué crees que es así? Háblanos, ¿qué particularidad tienen esos escritores? Estos escritores, o sea, yo diría que hay dos cosas que son esenciales en un buen escritor, y estos eran grandes escritores que lo lograron. Primero, que nunca subestiman al lector. O sea, cuentan una historia y cuentan lo necesario, y permiten que el lector vaya construyendo esa imagen alrededor de la escena. Lo otro es que las inquietudes que manejan tanto Raymond Carver como Philip Roth son las inquietudes universales, pero las manejan de una forma que hacen que te identifiques con ese día a día cotidiano, de la muerte, las relaciones interpersonales, el miedo al envejecer, y también, bueno, el absurdo que nos rodea, y sobre todo, que es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que no solamente manejan estos 2 autores, pero también, digamos, que Javier Cercas incluso, y el mismo Paul Auster, es los hechos del azar, ¿no? Las casualidades que van siempre rodeándonos y que nos llevan a un determinado destino. Sí, bueno, son autores de alta talla, ¿no? El Philip Roth, el eterno Nobel, pero bueno, sabemos a veces también que los premios son caprichosos. Ahora sí, bien, son caprichosos. Sí, son caprichosos. Pero bueno,
también a veces nos enseñan, ¿no? Yo ahorita estoy leyendo el último premio Nobel y me está gustando mucho. Entonces yo digo que son como las dos cosas, ¿no? Un capricho y también una posibilidad. Ahora bien, Jonathan, te pregunto, ¿hay alguna anécdota memorable de esta experiencia? Fíjate, yo sé que para ti la pandemia ha sido un espacio en el que, digamos, has consolidado mucho más esta experiencia de tu club de lectura. Que convocas, que buscas ofrecer diversidad, con ese grupo que ya responde a este llamado, ¿hay alguna anécdota que puedas compartir con nosotros? Por supuesto, sí, he logrado, por lo menos tengo personas ya consecuentes, o sea, que ya incluso antes de yo haber seleccionado, no seleccionado, sino haber abierto la propuesta para el próximo ciclo, ya están inscritas. Y no solamente se han quedado estas personas, que algunas son amas de casa, que han aprovechado también el tiempo, ¿no? Del que lamentablemente el aislamiento que te lleva a una introspección, ¿no? Mucho mayor, y entonces consiguen una alternativa con la lectura. Ellas también en su momento me han consultado para ir también guiando a sus hijos a lecturas nuevas, o a cómo crearles el hábito de lectura, y eso ha sido un plus, eso ha sido algo adicional al club, ¿no? Que no entra en la dinámica que realizamos, pero muy aparte, tiendo a mandarles correos con ciertas sugerencias de lectura, algunos tips para que dicha lectura sea atractiva y ese tipo de cosas. Creo que he conocido gente nueva, he hecho nuevas amistades, ha crecido un círculo de lectores alrededor de mi persona, que bueno, que de alguna manera yo me siento satisfecho al saber que he contribuido a su mundo interior, pues. Claro que sí. Es que bueno, imagínate, además promoción de lectura, que siempre me toca porque es un área a la que me dedico, pero es bonito ver también cómo puedes tejer a partir de las experiencias de estas personas que se acercan al club, como ampliar la visión de leer, ¿no? ¿Qué es leer y cómo invito a quienes yo quiero a leer? También entendiendo que la lectura es un acto afectivo en buena medida cuando nos empezamos a vincular con él, ¿no? Encantadísimo. No sé, Jonathan, si el club está abierto, si puedes si quieres invitar a las personas que nos escuchan, danos todas las coordenadas para que te escuchen por aquí. Cómo no, en las redes sociales, normalmente en Twitter, aunque también lo manejo en Instagram, pero en Twitter está activa la información del club de lectura. Los nuevos ciclos van de 15 días, cada 15 días voy renovando la lectura a realizar. Okay. Siempre se está compartiendo el flyer en esa red social, en Twitter, en @lectormetálico. Entonces manténganse activos ahí, desde ahí pueden adquirir la información y a su vez también si tienen alguna otra inquietud que quieran preguntar acerca del club de lectura y cómo participar, pueden escribir a mi correo electrónico que es lectormetálico@gmail.com. Buenísimo. Magnífico. Bueno, Jonathan, 1.000.000 de gracias. Espero que te podamos volver a invitar más adelante para seguir conversando. Gracias a ustedes, más bien. Y bueno, nada, ya saben, @lectormetálico en Twitter, correo lectormetálico@gmail.com si quieren participar de esta experiencia. Por mi parte, 1.000 gracias, Jonathan. Un abrazo grandote. Un abrazo a ustedes. Un abrazo, querido Jonathan. La invitación. Hasta aquí nos trajo el río. Bien, Sachenka. Bueno, hemos podido escuchar dos experiencias, ¿verdad?, de los clubes de lectura, lo que significa, digamos, llevarlo en la Florida o lo que significa llevarlo aquí, pero a la vez esa experiencia de lo virtual. Pero que lo virtual además no deja de ser, de alguna manera, una comunidad geográfica simbólica también, en donde tú, al fin y al cabo, quienes se integran al club de lectura son o aquellas personas que ya han estado en un club de lectura presencial contigo o aquellas personas que llegan a ti a partir de la promoción que haces del club de lectura que tú quieras generar, ¿no? Entonces, ahí hay una comunidad geográfica virtualizada, por decirlo así. Y todos pasamos, al hablar de literatura, por ciertos elementos más que limitantes, que va colocándole como de alguna manera
una suerte de balance a lo que tú quieres ofrecer. Uno es el idioma. Ujú. Y generalmente los clubes de lectura apuntan a géneros en específico. El más popular es la novela. Sí. A veces nos encontramos con algunas colecciones de relatos, algún trabajo biográfico, o generalmente los que trabajan directamente con poesía, podemos decir por ahí. Entonces hay una multiplicidad de gustos. Esto se va ampliando muchísimo más. Lo hablábamos, al que le gusta el terror, la fantasía, la ciencia ficción, la literatura juvenil, la literatura infantil. O sea, esto es sumamente amplio. Yo creo que un club de lectura es una comunidad en donde yo, con respeto, puedo compartir mis apreciaciones, mi perspectiva con respecto a una lectura. Y esto es lo más importante, puedo enriquecerla a partir de los testimonios de esa lectura que hicieron otros. Claro. Yo creo que ahí es donde está la clave, que te permite reflexionar sobre la lectura que tú hiciste, e incluso te puede llegar a invitar a releer algunos pasajes, ¿verdad? A editar la propia lectura que tú hiciste sobre ello, ¿no? Entonces, es una de las formas de la democracia. Entonces, yo creo que necesitamos muchísimos clubes de lectura. Es un espacio para el debate, con respeto, es un espacio también para el apasionamiento, ¿verdad? A partir de un elemento particular, y yo creo que valen muchísimo la pena. Yo estoy súper de acuerdo con eso, pero creo que fundamentalmente hay como una dualidad, es como un camino de dos vías en esto, ¿no? Porque tú no pierdes en un club de lectura el espacio individual, que es necesario, que además es fundamental. La lectura íntima, la lectura que uno hace en su casa, en el patio, donde uno desee, pero que hace uno en silencio, con uno mismo, no se pierden estos espacios, al contrario. Lo que hace estos espacios es reunir todas esas intimidades, todas esas lecturas privadas para compartirlas. La mayoría de los clubes de lectura, a diferencia, como nos explicaba también Jonathan, algunos tienen elementos cercanos al taller, sin llegar, por supuesto, a la rigurosidad académica, pero sí, como él dice, se dan pistas, se comparte a lo mejor artículos, entrevistas del autor, ¿verdad?, que se va a leer, cuya obra se va a leer para enriquecer la experiencia. Pero fundamentalmente lo que llega es un grupo de lectores que quieren comentar el libro que están leyendo. Es un poco como los fandoms, ¿no? Finalmente es así. Los grupos que se reúnen, que son fanáticos del cómic, que son fanáticos de la épica, que son fanáticos de Marvel, que tienen, digamos, esos gustos en común, se reúnen para actualizar ese gusto en esa conversación. Es como volver a vivir la experiencia de leer o ver. Fíjate que Jonathan nos comentaba algo que es bien interesante, también ver las adaptaciones cinematográficas, él las puede proponer dentro del club, porque sabemos que muchos libros también no son llevados a otros discursos, ¿no? Entonces es como un camino que se abre, que es muy amplio, pero que sobre todo genera comunidad, crea comunidad, porque a pesar de que la lectura es una experiencia personal, también es importante construir comunidad alrededor de ella, porque siempre enriquece, incluso cuando nos peleamos, o porque yo no vi esto, como nos contaba Ainara, que fue un poco airada esa discusión. Yo las he visto, esas discusiones en torno a los libros, que muestran un apasionamiento, nunca se salen, por supuesto, realmente de control, pero sí muestran un apasionamiento, postura, el que viene a lo mejor de una formación académica, bueno, le cuesta a veces ser más flexible que quizá el lector que va, porque simplemente me provocó. Y todas esas experiencias confluyen allí. Y como tú bien dices, es un ejercicio democrático. Y como ejercicio democrático, pues creo que también efectivamente en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra realidad, es necesario promover esos espacios de encuentro, de discusión, de reflexión, pero también de disfrute.
entender que fundamentalmente leemos, o quienes leen en estos espacios, disfrutan la lectura, les gusta compartirla, les gusta leer un libro, el libro que acaba de salir o el viejo, pero les gusta leer el libro. Lo académico, lo formal, puede estar, pero digamos que no es el ingrediente principal en estos espacios, aunque como yo siempre le decía a mis alumnos, yo digo, no, uno en la literatura no tiene la obligación de enseñarle nada a ustedes, ¿no? Para nada, y bueno, te miran con los ojos un poco sorprendidos, profe, ¿cómo es esto? Y digo, no, la función de la literatura no es enseñarnos nada, ahora que uno aprende un montón cuando lee literatura, bueno, eso ya es otra cosa. Creo que hoy tuvimos dos muestras bien bonitas y bien ricas de lo que puede llegar a pasar si te animas a moderar un club de lectura. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, para mí es fundamental una autora, para mí la gran dama francesa de la autoficción, de la literatura autobiográfica, que es Annie Ernaux. Me parece que es una autora impresionante y siento que en el ámbito de la lengua española, por lo menos en América Latina, la estamos empezando como a descubrir con bastante fuerza. Para eso ha ayudado mucho el premio Formentor, que le fue otorgado. Ya prácticamente toda su obra está publicada en español. Yo recomiendo empezar con El acontecimiento. Es una gran escritora por todas partes y toda su obra es una experiencia literaria significativa. Yo conozco la obra de Ernaux gracias a ti, que me compartiste los libros, así como hablamos de intercambiar y compartir lecturas. Tú compartiste conmigo esta recomendación, también la primera que leí fue El acontecimiento. Es una obra muy poderosa. La forma que tienen de despertar en uno como lector una cantidad de emociones, de afinidades, de encontrarte además en un relato que puede ser algo convencional o algo apoteósico, pero dependiendo básicamente de la vida personal, es un ejemplo, yo diría, bueno, como tú dices, es una lectura obligatoria para entender esto de la literatura autobiográfica y de todo esto de la literatura del yo. Creo que ella es pieza fundamental, ¿no? Gracias por habérmela recomendado. Yo voy a hacer una recomendación de un libro que también me parece extraordinario. No es una obra completa, es una novela particular que creo que además funciona de maravilla en un club de lectura porque da para hablar muchísimo de ella. Y es el libro Patria de Fernando Aramburu, que publicó en la editorial Tusquets de España. El libro ha sido multipremiado. HBO sacó una miniserie bastante buena, bastante buena, basada en el libro. Pero sobre todo, yo como lectora agradezco una novela que me paseó por todas las emociones, por todos los registros también narrativos y por una construcción de personajes que puede funcionar incluso a nivel universitario. Cada personaje, cada voz, cada diálogo, y bueno, la cercanía también de un conflicto que ha marcado, ¿no?, la vida del País Vasco y en derivaciones a España, pero no vista desde una postura ni maniquea, ni tampoco tremendista. Yo diría que más bien como con una honestidad en la forma de mover los sentimientos y de ofrecer las miradas, ¿no?, de los que están viviendo bajo ese sino. Yo creo que de verdad es un libro que agradezco profundamente haber leído y lo recomiendo a todo el mundo que se cruce en mi camino, y creo que eso, que para un club de lectura daría muchísimo. De acuerdo, es una obra extraordinaria. En el próximo encuentro. Libros y libreros. ¿Qué regalar en Navidad? Tendremos como invitados a Javier Marichal y María Fernanda Rincón. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @alfabeto del mundo. Recuerden que todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de la Radio Escuela de Unión Radio el lunes inmediato a su transmisión. Por favor, no dejen de acompañarnos. Muchas gracias. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio. Esto fue Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve.